Yo había dado alguna clase, ¿verdad?, en el salón de arriba y tuve la oportunidad de dar una clase virtual. Así que hoy estoy por primera vez físicamente frente a ustedes dando la clase. Los zapatos son grandes, así que aquí, ¿verdad?, vamos a dar lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Porque sabemos que al final esto es para el Señor y para que todos podamos mejorar de día a día. La lección que tenemos para hoy es una clase que normalmente lo hemos escuchado muchas veces, pero verdaderamente si profundizamos un poco más nos damos cuenta que esto es un punto crítico en la historia del cristianismo, donde sale de ser sencillamente para los judíos, porque ¿verdad? Jesús, cuando vino a la tierra, él era un judío. Pero, ¿qué pasa con los demás que no somos judíos, verdad? En ese momento dado, ¿el Señor tenía planes para nosotros o estamos nosotros fuera de esos planes? Así que eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Así que la lección 13, estamos tocando Hechos 10, 34, 27, dice, y no vamos a hablar ahora mismo, ¿me está escuchando bien, Abraham? ¿Sí? Un poco turuleco, ok, está bien. All right. Como no tengo, ¿verdad?, asistente, el sistema no funciona, voy a estar moviendo con mis manos ahí. Ok. Así que a mí me gusta dar un poco de historia, y en esa historia vamos entonces a ir atrás, donde vemos que el autor del libro de Hechos, ¿verdad?, también se piensa que fue Lucas. Y dice que la historia tradicional de la iglesia ha mantenido el evangelismo como el autor. Lucas escribió también el evangelio que lleva su nombre y se asume que el libro de Hechos, que en realidad es la segunda parte de su evangelio. Él era médico, como ustedes saben, y también era gentil, posiblemente griego, que era gentil, ¿verdad? Que no era judío. Así que siguiendo la historia, déjame pararme aquí para ser más fácil leerlo. Dice que los hechos de los apóstoles describen los orígenes de la iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continúan su misión, ¿verdad? Porque había una misión cuando Él vino acá. No era que cuando se fuera ya se acabó todo. Era solamente el comenzar de la globalización, ¿verdad? En lo que tiene que ver hoy en día el cristianismo. Este es el único relato que nos habla de este tema en el Nuevo Testamento, mientras que los evangelios narran el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hechos retoma el relato desde la resurrección, la ascensión de Jesús y trata del desarrollo de la misión de la iglesia primitiva. ¿Y cuáles son los objetivos? Por cierto, me puede interrumpir en cualquier momento para cualquier pregunta. Y vine preparado para eso, Abraham. Afirmar que Dios desea salvar a toda la humanidad, ¿verdad? No solamente era, ¿verdad?, los judíos en ese momento dado. Comprender que Dios desea que echemos a un lado los prejuicios y nos humillemos ante Él. Y créeme, los prejuicios todavía están. Nos humillamos ante Él, hacemos lo que creemos que hacemos bien, pero todavía hay cositas que hay que ir sacándonos, ¿verdad? Así que esto es un proceso. Y ese proceso lo vamos a ver al final de la lección. Y proclamar que Dios está presto a darnos una nueva oportunidad para comenzar un camino de fe y esperanza. Porque si no hay fe, no hay nada. Así que vamos a hacer un poco de vocabulario. Y el vocabulario, ¿verdad?, viene más antes de estos versículos. Pero nuevamente quiero asegurar que todo el mundo está a bordo y que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Así que en el vocabulario tenemos dos. Uno es centurión, ¿verdad? Y yo no voy a ir a través de toda la palabrería, simplemente le voy a decir que un centurión es un soldado acomodado, alguien que se ganó a través de los rangos, en este caso del ejército romano, y es igual como un sargento, ¿verdad? Así que alguien que tiene privilegio y tiene personas bajo su mando y tiene, ¿verdad?, un decir. Y obviamente fuera de Roma había muchas áreas que eran colonizadas en esa parte del mundo y ellos vivían adentro de estas colonias, así que ellos tenían un mandato adentro de estas colonias.
La otra palabra de vocabulario que tenemos es temeroso de Dios. Cual yo creo que somos todos, ¿verdad? Yo soy temeroso de Dios. Yo creo que ustedes lo son también ahí. Pero en este caso, este es el término que emplea el Nuevo Testamento para designar a las personas no judías que aceptaban los puntos básicos de la fe de Israel, pero que no habían tomado los pasos necesarios para convertirse al judaísmo. Así que nosotros no estamos tomando los pasos para unirse a lo que es el judaísmo, pero entendemos y sabemos de que ahí estuvo el Viejo Testamento y de ahí nos movimos al Nuevo Testamento. Así que nosotros hoy en día, tal y como en ese momento los romanos, los griegos y las otras personas judías que tenían su fe puesto en el Señor, también eran temerosos de Dios. Así que como le prometí, le voy a dar un preámbulo, ¿verdad?, a la lección para que estemos, ¿verdad?, totalmente aterrizados. Así que la introducción del personaje Cornelio, ¿verdad?, que es el, vamos a llamarlo sargento romano, es que a él se le aparece un ángel. El ángel ya lo había identificado y sabía de que tenía esta inquietud adentro de él y quería aprender más de lo que era, en este caso vamos a poner, ¿verdad?, el Dios de los israelitas. Y se le acerca y le manda a que busque el apóstol Pedro. Entonces en el segundo bullet dice que interesado en la religión judía, temeroso del Señor y asistía a la sinagoga. Así que ya sabemos de que sí tenía interés, pero no era judío. Asistía a la sinagoga, pero obviamente él no se sentaba a frente, él se sentaba atrás. ¿Y por qué se sentaba atrás? Por dos razones. Uno, no era judío, no estaba circuncidado, y ahí es donde estaban las mujeres. Así que él se sentaba atrás para poder escuchar y poder aprender, pero él sabía de que él no era de la población judía. 3. He mandado a buscar al apóstol Pedro, que eso está en los versículos 1 al 8. Así que ese ángel se le acerca y dice, mándate a buscar al apóstol Pedro, que estaba como unos 30, 40 millas de donde él se ubicaba en ese momento dado. Él todavía no sabía nada, él no lo conocía. La diferencia era enorme, porque recuerda, él era un soldado romano con una posición alta, él era acomodado, él era la parte que colonizaba esta parte, ¿verdad?, de Galilea. Él era la persona que ponía la regla, pero sin embargo Pedro era la persona colonizada, vivía en la parte posiblemente más pobre, no tenía ningún estatus whatsoever, era sencillamente otro más, pero sin posición, sin decir alguno ahí. Entonces, en el principio teológico, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y se lo voy a, ¿verdad?, a summarize, se lo voy a abreviar bien corto, ¿verdad? Básicamente, el Señor no hace porquería. El Señor, ¿verdad?, el creador de todos nosotros. Simplemente en ese momento dado, los judíos creen que ellos eran, ¿verdad? No voy a decir la última Coca-Cola, lo acabo de decir. Y que el resto era lo demás, pero no es así, ¿verdad? Entonces, en el viaje de Pedro a Cesarea del Mar, que era donde Pedro lo llamaron para que viniera a verlo, y aquí entonces vamos a entrar en lo que es la lección del día de hoy. Los judíos no nos ven a los estándares de ellos, es correcto. Así que si no era judío, no podía estar. Es más, por la ley de Moisés, no podías sentarte a la misma mesa con ellos a comer. Eso era un no. Así que eso es correcto. No estaba al mismo nivel. Correcto. Y nuevamente, voy a mencionarte algo, aunque no es la lección de hoy, pero sí te lo voy a contestar, Abraham. Y es que Jesucristo miró más allá lo que era amor.
la parte del judaísmo en ese momento dado se había vuelto demasiado legalista en lo que no y lo que sí se podía hacer, y dejaba de ver cuál era la intención verdadera y el amor del Señor hacia la humanidad. Así que eso es correcto. Está un poco pequeño, pero se lo voy a leer entonces. Así que dice en el 34, donde empieza la lección: Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de verdad Dios no hace diferencia entre una persona y otro. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, por qué está ese suceso y por qué vemos ese punto ahí. Sino que en cualquier nación acepta a los que reverencian y hacen lo bueno, ¿verdad? Que el que pone la fe en Él y lo acepta como su Salvador y ha decidido seguirlo, ese es cristiano. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando un mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Así que nuevamente, el Señor manda a su Hijo a la tierra. Su Hijo crece, va a Juan el Bautista, y esa conversión, ¿verdad?, de nacer de nuevo, donde luego Jesucristo también llevó los milagros, ¿verdad? Y enseñó que a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer el bien donde estaba el mal. Y que no importa qué tan malo haya sido la persona o lo que haya hecho, hay perdón para él o para ella. En una reflexión que di en un momento dado, no sé si se acuerdan, ¿verdad?, que yo hablé de un marinero, un capitán de barco, John Turner, que era mercader de clavos, pero que ese mercader de clavos, después de unos sucesos, él se hizo ministro, y luego de ministro, también él fue y escribió himnos, y entre ese himno tuvo el Amazing Grace, gracia asombrosa, ¿verdad? Lo que se llama en inglés Amazing Grace. Así que nuevamente, no importa qué tan malo uno haya sido, saludos, buenos días, bienvenida, qué tan malo uno haya sido o donde haya estado su vida pasada, el Señor te da la oportunidad para renacer en Él. Y en este caso, obviamente lo hacemos a través del bautismo. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y Jerusalén. Después lo mataron colgando a una cruz. Nuevamente, testigo es, Gracias, Cordero. Así que volviendo a la 39, nosotros nuevamente hubo testigos, y los testigos, ¿verdad?, eran los apóstoles y otras personas que se encontraban en el camino, personas que fueron tocadas por el milagro del Señor, por el Espíritu Santo, y ayudado ahí. En este momento también nosotros vemos la parte donde es crucificado, donde es muerto, y más importante, donde es resucitado, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos la cruz vacía, porque nosotros sabemos que tenemos un Cristo que es vivo. Pero Dios lo resucitó el tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. Así que una vez, ¿verdad?, Él aparece otra vez, y nosotros sabemos que los apóstoles, ¿verdad?, eran fieles, pero que había duda, ¿verdad? Y si había cualquier duda en ese momento, pues la duda se fue. Saludos, pastor. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después de que resucitó. Y nuevamente, el propósito no era ir a frente de todo el pueblo y a todo lo que pudiera. Sencillamente era un grupo que Él venía preparando, ¿verdad? En el mundo moderno de hoy podemos decir que venía mentoreando, ¿verdad?, que iba preparando para la asignación que Él estaba dejando en la tierra una vez Él no estuviera aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, que fue
alcanzar a toda alma en la tierra que pudiese ahí. Y ahí donde nosotros luego vemos en la historia, donde, ¿verdad? Se van a diferentes partes, a Grecia, a Roma y otra parte del mundo. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. ¿Y por qué de los vivos y de los muertos? Porque obviamente a su llegada, a su regreso, entonces resucitarán y ahí donde habrá el gran juicio, ¿verdad? Y como dijo Waleka la semana pasada, eso no para que estemos preocupados, ¿verdad? Porque ella tocó en la parte esa, la Apocalipsis. Pero nuevamente, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer y mantenemos nuestra fe en donde tiene que estar, se supone que no tengamos preocupación alguna. ¿Correcto? Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Todavía le estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Así que nuevamente, aquí donde Cornelio, ¿verdad? Que como el sargento romano, había mandado buscar el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había llegado donde él, que era como unos 30, 40 millas de donde estaba localizado, muy cerca, pero mundo aparte y totalmente, ¿verdad? En lo que era cultura y lo que era posición y lo que era todo. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro, porque llegaron 6 con él, se quedaron admirados lo que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues lo oían hablar en lengua extraña y alabar a Dios. Así que aquí hubo una conexión. El ángel se había presentado al romano, pero también el apóstol Pedro tenía su mensaje. No era claro a ninguno de ellos, porque el mensaje no estaba completo. En ese momento, cuando derrama Jesucristo ese mensaje sobre ellos escuchan a los gentiles. ¿Y qué eran los gentiles, Abraham? Los que no eran judíos, ¿verdad? Lo que me preguntaste ahorita. Eso mismo. Y en ese caso, ellos también empezaron a hablar en lenguas. Obviamente, la sorpresa vino de lo que eran los judíos. Ellos dicen, espera, ¿qué está sucediendo acá? Pero nuevamente, ahí donde llega el mensaje del Señor de que no, la salvación y esta bendición no solamente era para judíos, era para todo creyente, era para toda la humanidad, no es solamente para él. Así que este es un paso crítico, ¿verdad? En lo que era el cristianismo y en nacer de ella aquí en la tierra. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Pues ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Así que no eran judíos, los más seguro tampoco eran circuncidados. Y le añadí el 48, ¿verdad? Que no es parte de la lección, pero vamos a terminar el rap, donde dice, así es que mandó que fuera bautizado en el nombre del Señor Jesús y le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Así que ahí fue donde él tuvo el entendimiento de que no solamente eran los judíos, pero eran los demás que también tenían apertura y aceptación, ¿verdad? Y eran creación del Señor. Es correcto. Y el punto que trae es clave porque enseña de que esto estaba en el Viejo Testamento también. Lo que pasa en el Nuevo Testamento hay alguna cosa que hace más claro que nunca. Y ahí es donde punto mencionaste más temprano también de que los judíos se habían vuelto, ¿verdad? Y cuando digo los judíos me refiero más a la parte alta política, donde se habían vuelto más en la parte legalista y la parte de amor y la intención verdaderamente de eso como que se había perdido. Y ponían una prioridad donde no iban las prioridades. Y obviamente el Señor en su venida nuevamente pone a poner la prioridad donde van. Ajá, Cordero.
Sí, Cordero, gracias. Mira, ¿verdad? Sin entrar mucho en el otro tema que trae, pero te voy a decir algo. Esto de la pandemia, enfermedades, accidentes y todo tipo de sucesos, ¿verdad? En la tierra, guerra y otros, verdaderamente esto no es un plan del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos libre albedrío. El Señor no nos tiene amarrado en cuerdita, ¿verdad? Y Él deja, ¿verdad? Y estas son cositas que nosotros mismos, muchas han sido causadas por nosotros. Yo diría que todas han sido causadas por nosotros de una manera u otra. Así que esto yo no puedo entrar de que un castigo a uno versus el otro, porque verdaderamente, primero, no soy quien de decirlo. Y segundo, verdaderamente, yo no creo que esto es un castigo del Señor de uno contra el otro, ¿verdad, pastor? Esto no tiene nada que ver en ese punto. Pero gracias, Cordero, apreciado, como siempre. Ok, así que vamos a resumir. La idea principal de esta lección son: Dios siempre ha deseado bendecir a toda la humanidad. Dios amplió el plan de salvación que antes solo incluía el pueblo de Israel, pero que incluye ahora a toda la humanidad. Así que todo el que lo reconoce, todo el que pone la fe en Él, todo el que, ¿verdad?, reconoce que ha pecado y ha decidido seguirlo, he aceptado en su reino ahí. Dios desea que echemos a su lado nuestro prejuicio y que nos humillemos ante Él. Eso significa, y como le dije de principio, no solamente lo que sucede hoy en ese momento, pero hoy en día, si alguien es diferente en nuestra propia iglesia, ¿verdad? Algunas veces las personas mayores, ¿verdad?, ven a los jóvenes y dicen: espera, esto no es así. Pero ¿quién dice que no es así, verdad? Es la misma forma de alabar. Los principios no se cambian, pero alabamos, ¿verdad? Un poco más, un poco de la danza, la música, todo es aceptable ahí. O sencillamente, si estamos en una iglesia en los Estados Unidos, ¿verdad?, han visto de que en la misma iglesia bautista, muchas veces está la iglesia donde van las personas de raza negra, o van los que son blancos, o son los que son latinos. Y algunas entre los mismos latinos, los que son mexicanos, o los que son puertorriqueños o suramericanos, ¿verdad?, más al sur. Nosotros mismos no estamos causando una división, sí lo estamos haciendo. Inconsciente, pero lo estamos haciendo. Así que nuevamente, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Es la tolerancia. Ajá, Vilma. Gracias, Vilma. Y el punto que Vilma trae es bien importante, y Cordero, ¿verdad? También para que, ¿verdad?, tengamos en nuestra mente, nosotros no somos los jueces, ¿verdad? Al final solamente hay uno que decide, ¿verdad? Y ese es el Señor. Así que a nosotros no nos toca pasar juicio. Hay cosas que, ¿verdad?, no entendemos, y hay cosas que están más allá. Y podemos traer 18,000 ejemplos, ¿verdad? Los taínos no conocieron a Jesucristo. Así que, nuevamente, yo no voy a tomar una decisión de que si son salvos o no. Eso no me toca a mí. Así que hoy es el comienzo del tercer milenio, ¿verdad? Porque estamos en el tercer milenio, ¿verdad? Estamos en el 2021. La iglesia cristiana todavía está debatiendo si cuándo y cómo lidiar con la diversidad étnica que tienen sus congregaciones, ¿verdad? Lo que le mencioné ahorita. Y aparte de lo que le mencioné, no lo mencioné que también están las clases sociales. Y algunas veces en las clases sociales uno se tira incorrectamente uno al otro. Uno puede pensar que uno está allá porque es un corrupto. El otro puede pensar que uno está allá por vago. Y muchas veces tendemos a mirar por encima y no prestamos atención. En otras palabras, no nos molestamos a entender primero para luego ser entendido. En otras palabras, saber cuál es la razón detrás de lo que está sucediendo. Y muchas veces queremos pasar juicio, cual tampoco nos toca a nosotros, ¿verdad? Así que muchas veces hay que ser cuidadoso por lo que uno está viendo y lo que está detrás. Otra fuente de problemas interculturales es la diversidad generacional de nuestras congregaciones. Ya eso lo mencioné. En toda sociedad la juventud tiene su propia subcultura y lo sabemos.
La juventud tiene su propia manera de hablar, vestir y su preferencia musical. Pero yo te voy a decir algo. Algunos de nuestros hermanos, ¿verdad? Como yo y mayorcitos, no voy a mirar en ninguna dirección, hemos venido a esta actividad de los jóvenes y es contagioso. Y es contagioso porque se siente el poder del Señor, se siente el Espíritu Santo en lo que están haciendo ahí. Y verdaderamente ese es el futuro, ese es, ¿verdad?, el que debemos dejar que se acerque, tal como el Señor en un momento dijo, no lo apartar, que se acerquen y estén conmigo, ¿verdad? Y podemos ser bendecidos por Dios si echamos a un lado nuestro prejuicio y nos huyamos ante Él. En otra palabra, eso precontexto, ¿verdad? Ese entender que nosotros tenemos de que tiene que ser así, así, así. Nuevamente estamos volviendo a la parte política de los judíos hace 2000 y pico de años atrás y estamos empezando a ser legalistas en vez de estar siguiendo lo que el Señor pide de nosotros. Así que cuidado con querer juzgar, porque eso no nos toca a nosotros. Entonces, pues terminamos con la oración. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de terminar la clase? Oramos. Dios, que gobiernas toda tribu, grupo étnico y nación, te alabamos en este día. Rogamos que nos ayude a bendecir tu nombre en toda la instancia de la vida. Te pedimos que nos ayude a demostrar amor. ¿Por quién? Por los demás. No importa las diferencias culturales, ayudamos a vivir y amar en libertad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos.